Voy a llamar lista, ¿ya, jóvenes y señoritas? Para que estén atentos. Carlos, Shireya, Natalia, Marcos Vinicius, Da Silva Romildo, Salomão, Jordán, Andrea, Mona Lisa. Mona Lisa. Presente. Ya. Juliana, Tania, Eduardo, Antonio, Orsilene, Giovanna, Lisi está, ¿no? Sí. Sí. Anabel, Aline. Presente. Aline. Rolly, Emilia, Leticia, Gabriel. Presente. Gabriel, qué gusto, Gabriel. Yarin, Víctor, Mateus, Dalia, Jordania. Presente. Jordania. Qué bueno. Mercedes, Roberto. Perdón. Mercedes, Roberto, Jason, Víctor, Daney, César y Aníbal. César, presente. Aníbal, ¿cuál es su apellido? César Torres. Torres. Bien, muy bien. Muy bien, jóvenes y señoritas. Ahora vamos a continuar con el avance de la materia mientras les voy compartiendo en la pantalla el tema que corresponde al avance de hoy. Muy bien. Como ustedes pueden observar ya ahí en la pantalla, evidentemente uno de los temas que es parte de la psicopatología y que implica además una serie de aspectos clínicos que son interesantes a la hora de valorar a un paciente, tiene que ver con toda la conducta motora del paciente. Pero, ¿qué implica la conducta motora? ¿Por qué está integrada esta conducta motora? Antes de poder entrar ya a dar un concepto y una definición de lo que implica la conducta motora y a qué conlleva todos los trastornos en psicopatología, que vamos a poder ir a ponerles nombres y además algunos que ya los conocemos, simplemente recordarlos, necesitamos empezar un poco con la evolución y a través de esto vamos a mirar un poco de anatomía, un poco de fisiología y posteriormente vamos viendo el desarrollo de las alteraciones a nivel de la conducta motora. Pero así, a un grande pantallazo para que ustedes tengan ahora presente, es importante que en este tiempo, cuando evaluemos conducta motora, tengamos bien abiertos nuestros ojos, tengamos una buena observación, porque todo lo que haga el paciente va a significar su conducta motora. Aparte de la actitud que siempre vamos y valoramos, pero además la forma en cómo la persona se va a conducir va a estar integrado por todos los aspectos que van regidos a su comportamiento. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces,
cómo es el desarrollo a través de los principios, los factores y las leyes que implican en la parte motora. Esto ustedes ya lo han visto seguramente en anatomía, es simplemente repasar un poco de que el desarrollo, el desarrollo motor es un proceso, ¿no? Que es continuo, que va siempre ligado por lo que implica el madurar, o sea, desde los primeros pasos como está dentro del ser que se ha podido concebir hasta el momento en que ya ese ser camina, corre y posteriormente ya realiza más acciones. Entonces, todo esto implica desde lo más básico que son nuestras neuronas, ¿no? Entonces, todo ahí se va a empezar a tener y a cobrar una importancia y un sentido, por eso es que se habla de los reflejos primarios, que tienden a desaparecer posteriormente, y además se van adquiriendo a través de esto los movimientos. Los reflejos primarios que ustedes ya lo han ido conociendo y han visto seguramente el reflejo de succión, que luego se va cambiando, algunos reflejos también a nivel del pie, va Vinci, etc. Entonces, hay una serie de reflejos que nosotros vamos modificando y eso es parte de la madurez cerebral también que se tiene. Entonces, en los primeros años de vida, por eso es tan importante esto de la mielinización. Y es importante porque esto hace de alguna manera que se proteja a la neurona y además se transmita todos los impulsos que van de neurona a neurona. Entonces, el desarrollo ya va a ir progresando y en general desde una respuesta ya sea débil, global y relativamente desorganizada, hacia una respuesta que ya sea mucho más fortalecida y además que sea organizada y localizada. ¿Esto en pro de qué? En pro de que ya seguramente se formen, se pueda tener tono, se pueda tener musculatura, se pueda tener mayores movimientos y todo lo que implique ya el comportamiento del ser humano. Bien. Seguimos. ¿Cuáles son los factores que podrían alterar este desarrollo de la parte motora? Principalmente, miren, lo que va a ir a alterar es algo que en este tiempo nosotros lo sabemos de sobremanera. Tenemos las etapas, ¿no? En las cuales el nuevo ser se va a formar. Estamos hablando de la etapa prenatal, la perinatal, la postnatal y bueno, dentro de estas evidentemente hay ciertas afecciones que pueden lograr hacer cambios en el desarrollo motor de la persona. Entonces estamos hablando ya en la etapa prenatal, algunas enfermedades que sean de tipo hereditarias, algunas exposiciones o radiaciones que pueda recibir la madre. En la etapa ya perinatal, las complicaciones que se puedan dar por una anoxia, lesión cerebral, etcétera. Ya en lo postnatal, la maduración física y la maduración neurológica es muy importante. La variedad de experiencias, cómo se estimula a nivel cerebral y a nivel motor toda esa serie de conjuntos en el ser, entonces van a ser unos factores interesantes en la hora de predisponer a una alteración a nivel del desarrollo motor. Las condiciones entonces acá, tanto genéticas como ambientales, son importantes. Son importantes y por eso es que es necesario siempre y siempre se pide a todas las madres gestantes de que necesitan llevar una vida equilibrada, una higiene, una alimentación adecuada, en fin, toda una serie de componentes que incluso va de la mano con una afectividad, o sea, que evitar, ¿no?, algún proceso depresivo, ansioso que pueda interferir en el crecimiento y en el desarrollo motor del nuevo ser.
Seguimos sobre el desarrollo motor y cuáles son las bases y las estructuras neurofisiológicas de la motricidad humana. Y vemos, ya miren acá, cómo no es el ser humano y cómo es una maravilla el cómo va creciendo y madurando toda la parte neuromotora, y podemos evidenciar de que a diversas edades se van estableciendo y ya asignando y ya madurando ciertas áreas que hacen que se vaya complementando con todo un desarrollo a nivel nervioso y a nivel ya periférico. Entonces estamos hablando de que aquí ya la actividad muscular tiende y puede ser ya de un tipo estática o tónica o dinámica y cinética. Cuando ya hablamos de ese tipo de actividad muscular estática, va a ir precisamente dirigido a ese grado de tensión que necesita tener el músculo. Entonces, que ya permite que nosotros podamos realizar ciertos gestos a nivel de nuestro rostro, que podamos dar ciertas particularidades a nuestro movimiento, que incluso podamos modificar, cambiar de posturas de un lugar a otro. Entonces, todo, pero con el fin de tener un equilibrio. Y ya lo cinético, lo dinámico, que precisamente viene a ser con aquello armonioso, aquello que ya no es tan grotesco, sino que tiene ya otra calidad al movimiento que le damos. Entonces, dentro de todo eso, podemos ver cuáles son las fases de este desarrollo. Y sobre todo lo que van a ser los tipos de movimientos según el cambio, según la acción y sobre lo que realiza el individuo. Dentro de esto vemos como primer acto el acto reflejo. En este acto reflejo, precisamente como dice ahí en su diapositiva, es una respuesta de carácter que es automático e involuntario. Entonces, que se da frente a una estimulación. Ya el acto o movimiento voluntario es aquel que uno lo lleva de manera, como lo dice el nombre, de forma intencionada. Yo lo hago por mi propia voluntad. Y ya el acto automático, aquel que se lleva al cabo de repeticiones y repeticiones de músculos, de movimientos que sean de tipo voluntario. Entonces ya es algo aprendido. Los reflejos, que son las respuestas que vamos a tener motrices involuntarias, conscientes o que pueden ser también inconscientes frente a frente a algún estímulo que vea determinado. Y bueno, el tono muscular, que ya habíamos hablado de ese momento anterior, donde era ese grado de tensión y relajación del músculo. Entonces, todo esto implica movimiento, acción, y además de esto que sea la base del control de todo lo que es los movimientos de tipo voluntario. Miren, precisamente a lo que me refería, cómo es desde sus primeros pasos del niño hasta el momento en que, bueno, ¿no? Como siempre uno empieza gateando, camina, corre, y ya llegan edades declives en las que disminuyen también las funciones que había adquirido anteriormente. Toda la estructura del sistema nervioso central viene siempre con la parte del cerebro. Dentro del cerebro, que es el motor, que es el que ejecuta, que es el que dice que hay que hacer, tenemos ahí la corteza cerebral. Los lóbulos, cada lóbulo juega un papel muy importante. No nos olvidemos de que dentro de lo que implica el control del movimiento y otras áreas como la impulsividad, y que se ven incluso muy afectadas cuando hay desórdenes o trastornos mentales, tiene que ver con los lóbulos frontales. Ya lóbulos parietales, occipitales van más dirigidos hacia occipital, hacia la parte de la visión, control sobre la visión, temporales más con lo auditivo. Entonces van viendo que cada área ya va más específica hacia ciertas partes más concretas. Dentro ya de los núcleos grises centrales y las estructuras subcorticales tenemos el tálamo, los núcleos grises de base, que también son importantes en el momento de toda la estructura del sistema nervioso central, el tronco cerebral básico. Dentro de nuestro tronco cerebral se encuentra ahí todo lo que habíamos hablado en un tema anterior, que es la conciencia. Ahí precisamente el sistema reticular activador ascendente, que cuando eso se encuentra apagado, entonces el estado de vigilia pasa a somnolencia y
Posteriormente, si hay algo mucho más grave, seguramente algún coma o algún proceso donde disminuya muy fuertemente el nivel de conciencia. Entonces, todo esto es importante volverlo a recordar, el cerebelo, la función que cumple, tanto en la actividad del equilibrio, tanto en la actividad del tono, de regular las posiciones de la persona, de pie, de marcha, y la médula espinal, que evidentemente va a enviar todos los impulsos, sean aferentes, hacia la entrada al sistema nervioso, o eferentes de salida. Entonces, todo esto es parte nada más de lo que es la estructura de nuestro sistema nervioso central. Lo conocen muy bien, ahí lo ven, incluso con las partecitas, todo lo que significa la masa encefálica, los lóbulos, el tronco, el cerebelo y la médula espinal. Bueno, ¿cuál es la adquisición de automatismos? Como se ha visto anteriormente ya, un automatismo era ese acto intencionado. Entonces es algo que se repite y ya después a través del tiempo se realiza solo. Dentro de esto tenemos la presión y la locomoción. Dentro de lo que es la presión, es importante que recuerden que la presión es esa capacidad que nosotros tenemos de poder coger, de poder agarrar un objeto con la mano. Entonces, esa capacidad de presión es una capacidad que es compleja y que lleva un tiempo de poderla tener, porque implica un tiempo de una motricidad de tipo gruesa, pero después ya avanza hacia una motricidad de tipo ya fina, cuando ya tenemos hasta la capacidad de poder escribir e incluso ya poder realizar letras y, en fin, toda una serie que tengan que ver con cosas mucho más textuales. Ya la locomoción va y consiste con la posibilidad de desplazarse, moverse. Entonces, dentro de esto ya hay la posición que se toma en un espacio de forma erguida, una actividad que supone ya incluso el control del equilibrio, los movimientos alternos, los miembros inferiores, así también como la adquisición del tono muscular, que permite que además nosotros al estar parados podamos sostenernos de pie con nuestras piernas. Entonces todo eso ya es parte de la fuerza muscular y el tono que se crea en los músculos. Parte importante de lo que es la adquisición de los automatismos. La motricidad gráfica, que ya habíamos hablado tanto en estas actividades, se habla sobre lo grueso y sobre lo fino. Lo grueso, lo que es más difícil, cuando son cosas mucho más grandes que uno tiende a hacer presión. Y ya lo fino, cuando tiene que hacer cosas mucho más específicas y que tienen un tiempo que lleva el proceso para poderlo hacer. Además de esto, hay factores que van a intervenir en esta actividad gráfica. Y se habla sobre todo lo que hace referencia a la capacidad del control neuromuscular. Y dentro de este control neuromuscular, se habla de la presión del instrumento, la postura mismo que toma nuestro cuerpo, la independencia funcional del brazo y la mano y además la coordinación que se tenga entre vista y mano. Entonces eso es importante. Lo perceptivo, lo que hace referencia a la forma y a la característica del trazo en posición, la orientación, tamaño, proporción, medida, etc. Y ya lo que es representativo, lo que hace referencia al trazo, al significado que se le va a dar a lo que estamos haciendo. Entonces eso ya es algo mucho más individual y de manera personal que uno lo juzga. Y acá tenemos ciertas características que se van dando de acuerdo a las edades del niño. En realidad, lo esperable, ¿qué es lo que podríamos nosotros esperar desde el momento en que nace, en el que el recién nacido empieza a avanzar a través de las etapas de la vida? Se habla de que en el primer mes lo importante es que ya
este ser tan pequeño tenga que fijar miradas en objetos, que tenga que llamarle la atención el campo, todo dentro de su campo visual, ¿no? Entonces, además de esto, que ya va a balbucear, va a manifestar algunas consonantes, va a hacer algún sonido, algún ruido. Entonces, y sobre todo que ya puede tener una sonrisa, como vemos ahí en la imagen. Ya al tercer mes ya sostiene la cabecita. Entonces estamos hablando de que ya hay maduración a nivel. La manito igual la lleva a la línea media y ya hay más contacto social. En el quinto mes ya suele sostenerse, pero con apoyo, y puede voltear sobre su propio cuerpo, y además de que hay mayor contacto social. Vemos ya que en el séptimo, octavo y noveno mes ya se sienta solo, ya no necesita apoyo ni ayuda para estar equilibrado, ya con las manitos puede pinzar con los deditos y hacer agarres, pasar algunos objetos, entonces ya tiene mayor maduración. En el décimo, en el onceavo y en el doceavo mes ya se ve de que hay capacidades de un poco más de autonomía. Entonces ya gatea, ya da los primeros pasos y ya camina. Aquí ya vemos que hay todo el proceso de maduración. Bueno, ¿qué es lo que ocurre acá con todas estas alteraciones y los trastornos motores que hemos ido viendo? Lo que tendría que ser lo normal, ¿no? Todos los trastornos van a ir a afectar a la motricidad. Todos los trastornos en realidad que van a ir a afectar a la motricidad son trastornos que van a ir relacionados con disfunciones de déficit de bases orgánicas. Eso es importante tomar en cuenta, sean ya de tipo funcional o sean de tipo neurológico, en menor o en mayor grado. Pero eso es en lo motriz. Pero cuando hablamos ya de las disfunciones de déficit permanentes, transitorias del aparato motor, vamos a ver que también hay un deficiente funcionamiento de cualquier tipo de sistema, que puede ser osteoarticular, muscular o nervioso. Entonces, vamos a ver que los niños con deficiencia motora van a presentar alguna desventaja seguramente en el aparato locomotor, es decir, en la forma en cómo se mueve en relación con otros niños o niñas. Y las limitaciones seguramente van a ser de acuerdo también al grado en el que tengan esa desventaja y precisamente esas lesiones. Entonces, todos estos rasgos son conceptos y según esto vamos a poder ir a destacar las alteraciones, tanto en anomalías del funcionamiento, de acuerdo a los grados y las variables que hayan, la limitación en sus actividades que tengan y las alteraciones en el mismo aparato motor. Sus características en general, vamos a ver sobre todo las parálisis de miembros inferiores, las distrofías musculares progresivas, las enfermedades de origen genético son también en algunos casos de origen desconocido, pero que pueden ir a llegar a causar una disminución progresiva de la fuerza muscular. Bueno, ya hay una vacuna, ¿no?, contra la poliomielitis, pero de todas maneras, cuando no hay esto, sí puede ser una enfermedad infecciosa que ataca a las neuronas motoras de la médula y va a provocar una flacidez importante en la musculatura, y eso una deformación además ósea. Entonces eso es importante tomar en cuenta. Esto a manera de recordar. Y nos pasamos ya al concepto general de lo que implica la conducta motora. En un inicio, había mencionado de que la conducta motora integra una serie de aspectos que van precisamente regidos con el comportamiento y
con las conexiones que precisamente están entre el sistema nervioso y la musculatura, que es la estriada. Todo esto hace que el individuo pueda desempeñarse en el medio ambiente donde se encuentra. Esto tiene que ver mucho con la psicomotricidad y con la psicomotilidad, que ahorita vamos a ver las características de una y de otra, pero que además tiene un acompañamiento que es importante a través del funcionamiento psíquico de la persona. En realidad, esto va muy ligado a eso dentro de lo que es la psicopatología, porque acá lo que piensa la persona, las ideas que tiene, la forma en cómo maneja sus emociones va a hacer que se comporte de tal manera. Y casi siempre eso, si es disfuncional, viene acompañado con mucha impulsividad, con desmotivación, con miedos, con temores que lo llevan a tener estos comportamientos y estas conductas que salen o que bordan lo anormal. Entonces, ¿cuáles son las características que vamos a ver de la conducta motora? Primeramente, como primer característica está que equivale al comportamiento. Claro, evidentemente, cómo se mueve la persona, cómo es su locomoción, va a ser también la forma en cómo se va a comportar y cómo se va a conducir. Va a comprender las expresiones, las reacciones, las actitudes y la postura de la persona. Entonces, nosotros vamos a poder identificar desde el momento en que lo evaluamos al paciente si se está comportando y conduciendo de una forma agresiva, hostil hacia nosotros, por la actitud que tiene, muy probablemente su conducta sea de una persona mucho más inquieta, mucho más reactiva y que incluso quiera venir a interponerse o a ponerse muy frente a nosotros. Entonces ya esa conducta va a ser totalmente disruptiva para el medio donde se encuentre. Lo que les había dicho, está muy ligado a lo que es el funcionamiento de nuestra mente. Todo lo psíquico, los impulsos, los temores, los miedos, vienen precisamente de lo que nosotros pensamos y sentimos. Es personal, totalmente ligado a uno. Puede tener un componente genético, que por eso es que se habla de que los ciegos tienen una expresión facial adecuada, proviene de la interacción con el medio, o sea, desde mucho más antes de nacer, y los patrones de expresión universales como la ira, la felicidad, el disgusto, esto casi se encuentra son en todas las personas. Entonces, esto es importante de seguirlo manteniendo. ¿Cuáles son el origen de las alteraciones? Tenemos primero que ir a dividir. Tenemos la motilidad y la motricidad, pero cuando veamos trastornos en psicopatología vamos a llamar trastornos de psicomotilidad y trastornos de psicomotricidad. En la motilidad, ¿qué es lo que hace la diferencia? Que en la motilidad se permite expresar la forma de ser de la persona. O sea, es lo que piensa. La persona lo que piensa es cómo se está comportando. No es porque haya una alteración orgánica, no es porque haya algo que no es porque haya consumido algún fármaco y se esté comportando así, ¿no? Sino es porque hay algún trastorno que seguramente, o hay algún proceso afectivo que seguramente está causando que se conduzca de esa manera. Y ya en la motricidad vemos que va ligado a lo neurológico. O sea, la motilidad va a lo psiquiátrico, en otras palabras. Y la motricidad va a lo neurológico, porque aquí ya hay una afectación orgánica clara. Entonces está bien ligado a fenómenos donde no hay una intención de realizarlo, tampoco no hay un grado de que la persona quiere hacerlo por su forma de ser, sino de que evidentemente existe un problema a nivel cerebral y ese problema a nivel cerebral que es orgánico
o esa enfermedad hace que la persona se comporte así. Pero esto es evidente porque porque padece de epilepsia, que puede ser un ejemplo, porque tiene algún tumor en zona del lóbulo frontal, entonces, ¿qué hace precisamente que tenga esa conducta? Vamos a ingresar a lo que son los trastornos de la psicomotilidad y como siempre tenemos los trastornos que van por aumento y por disminución. Y en este caso vamos a ir a ver primero los de la psicomotilidad y luego los de la psicomotricidad. Cuando hablamos de trastornos por aumento en la psicomotilidad, tenemos como primer punto la inquietud psicomotriz o la hiperactividad, que es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa acá con el paciente? El paciente está súper inquieto, está acelerado, está realizando operaciones muy rápidas, está pensando rápido, se mueve de un lado para el otro, cambia de un tema hacia otro tema, pero ojo, dentro de la inquietud psicomotora o psicomotriz y la hiperactividad, el paciente va a concluir la tarea, tiene un fin, lo logra. Y eso es lo que vamos a ir a ver con el posterior trastorno, donde ustedes van a poder ver que hay una diferencia, porque también tiene que ver con un aumento. Esto es muy clásico de los trastornos como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y también en algunos procesos que cursan con hipomanía, donde no hay una manía como tal, que el paciente está muy acelerado, pero sí y hay una exaltación de las actividades que normalmente las tenía y eran en una forma controlada y ahora se aumenta. También en pacientes ansiosos, eso hay que tomar en cuenta. Ya la agitación psicomotriz predomina la conducta impulsiva. Y dentro de la conducta impulsiva, aquí sí el paciente pierde la coherencia y el sentido de lo que implica estar haciendo la actividad que hacía. Entonces aquí ya no hay un objetivo, se perdió, lo que hace que contrarreste con la inquietud o la hiperactividad. Aquí la persona está desinhibida totalmente, o sea, si habla cualquier cosa, no mide las palabras que dice, mezcla una idea con otra idea, la alteración además afectiva es grande porque puede pasar de la risa al llanto o puede estar totalmente contenta riendo a carcajadas grandemente o puede estar a lo contrario llorando sin poderse calmar. El nivel de la conciencia podría verse igual alterado, entre que se encuentra muy elevado, como estar en un sentido de hiperalerta o distraído. Entonces esto tiene que ver mucho con el nivel de conciencia y la atención. Y acá hay que tomar en cuenta que puede haber niveles de agresividad y frente a eso hay que tomar precaución. Esto sí es una característica de los trastornos de afectividad como el trastorno bipolar en episodios de manía. Entonces aquí claramente se puede evidenciar que ocurre todo esto. Dentro de los trastornos de psicomotilidad por disminución, ya vemos la hipoactividad. Y en la hipoactividad el nombre lo dice, no hay dónde perderse. Acá hay una disminución de lo que hace el paciente. La actividad que tenía está totalmente disminuida. Entonces está mucho más lento para hablar, está lento para moverse, lento para caminar, lento para todo. Incluso el paciente en consultorio puede estarles a ustedes relatando algún tema y dentro de eso hacer espacios y pausas bien largas, como que está hablando yo, doctora, me siento así, y descansa unos 10, 15 segundos, 20 y nuevamente vuelve a hablar. Y descansa otros 15, 20 segundos y vuelve a hablar. Entonces ustedes ven que hasta en la forma de expresarse está totalmente lento ese paciente.
Ya la inhibición psicomotora, que sigue siendo parte de los trastornos de psicomotilidad disminuida, aquí ya sí es difícil el poder convertir un impulso en voluntad. Aquí la persona quiere hacerlo, pero no puede. Es como si estuviera totalmente encerrada bajo todo lo que piensa y todo lo que siente. Quiere expresarse, pero no puede. Entonces, muy probablemente en la inhibición psicomotora, por lo que se maneja en la literatura de varios autores psiquiatras, es de que hay gran presencia de alucinaciones, de delirio, que evidentemente no dejan al paciente expresarse. Entonces, por eso es que, como está cargado con tantas alteraciones sensoperceptivas, tantas cosas en su mente, no puede hablar, no puede decir y se encuentra como encapsulado, enfrascado en todas esas ideas. Y eso hace que no pueda decir, no pueda hablar, no se pueda mover, no se pueda bañar, no pueda hacer nada. Esté totalmente inhibido. Y por ende, no se mueve. Vamos a cortar aquí, jóvenes, y los vuelvo a invitar porque ahorita se me va a cortar. ¿Ya? Los invito en unos minutitos.